Ya, bueno, ya bueno. Buenas noches, querido pastor, queridos hermanos. Yo les voy a hablar un poco lo que es, bueno, lo que voy a exponer es de los jueces, ¿ya? Después de Moisés y Josué, Israel vivió 300 años sin presidente, sin rey, sin policía, como se dice, ¿no? La Biblia lo resume así que cada uno hacía lo que le daba la gana. Hoy les presento el periodo más caótico, más loco del Antiguo Testamento como es los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran líderes carismáticos, levantados por Dios, que tenían habilidades militares, otros también tenían habilidades proféticas, y que Dios levantaba cuando el pueblo estaba en crisis. Este ciclo se dio 7 veces, donde pecaban adorando ídolos, sufrían, clamaban a Dios, Dios mandaba un juez, había paz 40 años, moría el juez y otra vez volvían al paso uno. Es como ver una película de Netflix, digo yo, digamos, con 7 temporadas, donde la trama es la misma. En la Biblia hay más de 12 jueces, pero en esta ocasión, bueno, lo más relevante les voy a hablar solamente de tres, que van a ser Débora, Gedeón y Sansón. Les voy a contar un poquito de la historia de Débora, ¿ya? Israel llevaba 20 años oprimido por César. ¿Quién era César? Era un general militar con 900 carros de hierro. Débora era profetisa, juzgaba bajo una palmera. Dios le dice que mande a pelear a Barak. ¿Quién era Barak? Barak era hijo de Abinoam, que era comandante del ejército de Israel. Él le dice que si ella no va con él, él solo, o sea, no se animaba, ¿no? Dios manda lluvia y los carros de Císara se atacan en el lodo. Israel gana. Císara huye a una carpa donde por ahí cerca hay una mujer de nombre Jael, donde llega él no todo cansado después de la guerra, donde le pide por favor que le dé un vaso de agua y ella en vez de darle agua le da leche, ¿no? Lo tapa con una cobija y bueno, él pues cansado, ¿no? Todo después de la guerra se durmió, donde ella aprovechó para sacar la estaca de su carpa y se la clava, ¿no? En la cabeza de Císara, ¿no? Esto también lo podemos ver en el libro de Jueces 4:9, donde lo dice el Señor, ¿no? El Señor venderá a Císara en mano de mujer. Esta historia de Débora, ¿qué nos enseña? Nos enseña que Dios no busca perfecto, usa al que se anima, sea hombre o sea mujer. Y ahora vamos con el otro juez que es Gedeón, que dice que en aquellos tiempos los madianitas robaban las cosechas a Israel. Israel se escondía en cuevas. En esto estaba Gedeón, que él estaba trillando trigo, escondido, muerto de miedo cuando se le aparece Dios y le dice, valiente guerrero Gedeón. Gedeón queda sorprendido, ¿no? Tipo como ojo, porque como se dice, ¿no? Él dice, yo, si mi familia es la más pobre, o sea, todavía como que no caía. Donde luego Gedeón le pide señales a Dios, ¿no? De que, como de que es Dios o de que si Él es el que va a comandar todo lo que le está pidiendo Dios, ¿no? Y todas las señales que Él pide, pues Dios se las da. Ya con Gedeón un poquito con más de valor, ¿no? Ya logra juntar 32,000 soldados, donde Dios le dice que son muchos, porque al ser muchos se van a creer que ellos solo lo han hecho, ¿no? Así que los baja a 10,000, Dios le sigue diciendo que son muchos, después Dios le dice que vayan a un río, eh, que tomen agua y los que estén en posición de perro, esos son los que se van a enfrentar. Y de todos ellos quedan solamente 300. Derrotaron a sus enemigos con trompetas
y antorchas en cántaro, ¿no? Donde los madianitas quedan turbados entre ellos mismos, no saben quién es quién y terminan matándose entre ellos. ¿Qué nos enseña esta historia del juez Gedeón? Que Dios no gana con ejércitos grandes, gana con gente obediente, ya que ellos eran 300 y los madianitas eran más de 135,000. Luego seguimos con el otro juez, que es Sansón. Los filisteos estaban oprimiendo 40 años en esos tiempos, donde Dios manda a un nazareo con fuerza sobrehumana, ¿no? Que era Sansón, que mató a 1,000 filisteos con una quijada de burro. Eso lo vemos también en la Biblia, ¿no? Su problema de Sansón era mucho, o sea, él era muy enamoradizo, ¿no? Se enamoraba de las mujeres, sobre todo filisteas, ¿no? Donde, bueno, como ya sabemos, igual se enamora de Dalila, ¿no? Donde los soldados le pagan a Dalila para que ella descubra de dónde viene la fuerza de Sansón. Y bueno, ella no con su artimaña, digo yo, a veces es artimaña de mujeres que a veces usamos, logra, ¿no? Que él le diga de dónde venía la fuerza, que era de su cabello, donde le cortan su cabello, le arrancan los ojos, ¿no? Y lo tienen como esclavo y lo obligan a moler, ¿no? Donde Sansón por última vez ora, empuja las columnas del templo y él muere, ¿no? Con 3,000 filisteos. La Biblia lo relata que Sansón mató más al morir que estando en vida. ¿Qué nos enseña esta historia de Sansón? Que podemos tener el don más grande, pero sin carácter nos destruimos a nosotros mismos y también podemos destruir a los demás. ¿Qué nos enseñan los jueces? Bueno, estos tres jueces que les acabo de decir. Que sin liderazgo hay caos, que Dios usa gente rota, usó un miedoso, una mujer, un mujeriego, que no esperemos ser perfectos para que Dios nos utilice. Y también que los ciclos se rompen cuando clamamos a Dios. Y para terminar, los jueces también prueban que Dios saca héroes del barro, pero también prueba que necesitamos algo más que héroes. Necesitamos un rey que no se muera, que el único es Jesucristo. Gracias. Ok, hermana Wendy, ¿está preparado? Hermano Marco Antonio, Buenas noches, pastor. Claro, de una vez. ya. Yo voy a hablar un poco del tema del Reino Unido. Comenzamos al finalizar casi del profeta Samuel. El pueblo empieza a ver que otras naciones tienen un rey y el pueblo empieza a pedir un rey que los gobierne. Y por la insistencia del pueblo, Dios cede y Samuel empieza a buscar a un rey. Y Dios le muestra que va a ser Saúl. Saúl es el primer rey de Israel en el tiempo del Reino Unido. Saúl al principio era humilde, obedecía a Dios, escuchaba, pero al pasar el tiempo, Saúl se vuelve, desobedece a Dios, ya no escucha. Y llega el tiempo en que lleva Saúl a varias victorias al pueblo de Israel. La victoria contra los amonitas, también está la guerra contra los filisteos. En una de la guerra contra los filisteos, Saúl no espera a que llegue el profeta Samuel para ofrecer el sacrificio. Como Saúl ofrece el sacrificio, a partir de ahí, este,
ya Dios empieza a buscar otro rey para Israel. Y ahí es donde entra el rey David, que es más conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David era el menor de los hermanos, venía de la tribu de Judá, y uno de los eventos que más sobresalta es el tema de David y Goliat, como David tenía tanta fe a Dios que a pesar de que Goliat le doblaba la edad, le doblaba el tamaño, aún así él confió. Desde ahí este, se vio resaltando y el rey Saúl tuvo celos y entonces persiguió a David porque quería matarlo. Y después el rey David llega al trono después de la muerte de Saúl. Por un tiempo estaba bien, David llevaba a las victorias al pueblo de Israel, pero en una de esas, mientras el pueblo de Israel iba de guerra, él se quedó y de su balcón vio a una mujer que era esposa de Urías. Ahí en David, el rey David en su corazón la deseó y mandó a llamar y la dejó embarazada. Después, al enterarse de eso, el rey David mandó a Urías a que vaya al frente para que muera. Aún así, sabiendo todo, eh, eh, y Urías murió. Eh, el rey, el rey David no quería, no quería reconocer y un profeta tuvo que venir y encararlo. Y, aún así, y cuando recién lo encaró ahí, recién David se arrepintió y, y volvió. Después podemos ver cómo la maldad de lo que sembró, digamos, el rey David eh, fue el doble en el tema de sus hijos. Como sus tres hijos, uno mató al otro por meterse con su hermano. Después entramos al reinado del rey Salomón, que podemos resaltar esa etapa por mucha prosperidad y riqueza. El rey Salomón construyó el templo el templo. Eh, es reconocido porque cuando le pidió a Dios sabiduría para poder reinar. Después del rey Salomón, ya de ahí termina el reinado del rey Salomón. eh, por su hijo vemos la división del pueblo de Israel. Eso sería, pastor. Mira. Ok, hermana Wendy. Hermano Marco Antonio. Amén, pastor. No sé si podría compartir la pantalla. Sí, sí, deme un minuto, ahorita lo hago como anfitrión. Está bien, pastor. Mi hermano puede compartir.
¿Se ve la pantalla? ¿Me lo podrían decir, por favor? Sí, hermano, se ve. Ya. Amén, pastor. Muy buenas noches, estimados hermanos, pastor. Eh, yo voy a defender acerca del periodo de los jueces, ¿no? Era una era de altibajos espirituales, debilidad humana y misericordia divina, desde la muerte de Josué hasta el rey Saúl. En cuanto a la semilla del caos histórico, existe lo que es la crisis espiritual constante. Cada tribu actuaba de forma independiente. No había un gobierno central a raíz de una fuerte influencia espiritual negativa, la cual nos llega, ¿no?, a una conquista incompleta. Israel no logró expulsar completamente a los pueblos cananeos. De la misma forma, existía un vacío de liderazgo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En la carencia humana, la condición moral y espiritual del pueblo sin una autoridad terrenal. De la misma forma, una intervención divina donde Dios levanta un juez para restaurar el equilibrio a causa de ese vacío. La anatomía de un juez. Los jueces no eran reyes, sino líderes levantados por Dios para liderar y guiar el pueblo. Algunos eran líderes militares, líderes espirituales, consejeros del pueblo. Como dice en Jueces 2:16, y Jehová levantó jueces que los librasen. El motor de la era, el ciclo de los jueces. El libro de los jueces muestra un patrón sistemático y repetitivo. El pecado, Israel se aparta de Dios. En la opresión, Dios permite que los enemigos los opriman. El clamor, el pueblo clama a Dios. Liberación, Dios levanta un juez. En Jueces 2:11 nos dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El colapso moral y la idolatría. Dejaron a Jehová y sirvieron a Baal y a Astarot, en Jueces 2:13. El primer pilar, idolatría constante. El segundo, la desobediencia a Dios. Tercero, la falta de liderazgo firme. Y el cuarto, la corrupción moral y social. En cuanto a los perfiles de liberación, en este punto son tres jueces, ¿no?, los principales. La primera, que era una mujer, que era la juez, Débora, una líder espiritual y profética, que derrotó enemigos cananeos, en la cual el versículo clave, en Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo a Israel, Débora, profetiza. El segundo juez, Gedeón, Dios lo llamó siendo débil. Los enemigos que derrotó, los madianitas. En cuanto a los rasgos distintivos, derrotó a un enemigo con solo 300 hombres. Y el versículo clave, está en Jueces 6:12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y el tercer juez, Sansón, fuerza sobrenatural. Los enemigos que derrotó son los filisteos, una vida marcada por una profunda debilidad espiritual. Y en Jueces 13:25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El eco del periodo, significado espiritual. La desobediencia tras la consecuencia ineludibles. Dios es misericordioso y siempre responde al clamor de su pueblo.
La falta de liderazgo espiritual afecta profundamente a toda la nación. La fidelidad a Dios es el único cimiento esencial. Y por último, el punto de quiebre hacia la monarquía. A pesar del pecado constante, Dios nunca dejó de levantar líderes. Sin embargo, el acotamiento del caos espiritual llevó al pueblo a desear un rey, dado un inicio a una nueva etapa en la historia de Israel con Saúl. En cuanto a la transición de la monarquía, el deseo de un rey. Eso sería, estimado pastor. Amén. Hermano Rudy o Freddy, ¿cuál de los dos está más preparado? ¿O cuál? Pastor, buenas noches, pastor. Yo lo voy a decir porque estoy ahorita en mi trabajo y lo voy a decir lo más rápido que pueda, ¿ya, pastor? De una, dele, para luego es tarde. Ya, yo voy a hablar al pastor de la primera lección de los patriarcas y vamos a comenzar con el señor Abraham, ¿no? Abraham era un tipo de Ur, en lo que hoy es Irak, ¿no? Tenía unos 75 años, tenía buena vida, pero Dios le dice un día, ¿no? Deja todo, tu tierra, tu familia y andate a un lugar que yo te voy a mostrar. Y lo mandó sin GPS todavía, pastor. Dios le hizo tres promesas como Gustavo Seo. Como Gustavo Seo, te prometo tres cosas, Leo. Que le daría mucha tierra en Canaán, tendría un montón de descendientes como las estrellas, y por medio de él todo el mundo sería bendecido. El problema era que Abraham era ya viejito con Saraí, que después ya Dios le cambia el nombre a los dos con Abraham y Sara, ¿no? No tenían hijos, ¿no? Y se esperaron tanto que tuvieron un hijo con la empleada, ¿no? Agar, y nació Ismael. Pero Dios le dijo que él no era el hijo de la promesa, que el hijo de la promesa viene de Sara. Y ya cuando Abraham tenía unos 100 años, ya nace Isaac, ¿no? El hijo de la risa, porque Sara se rió porque no lo creía. Años después le pide algo duro, pues Dios a Abraham, ¿no? Le pide que sacrifique a Isaac, ¿no? Pero Abraham no lo duda y él obedece, ¿no? Se va al monte y cuando ya lo iba a sacrificar, Dios lo frena y le dice que era una prueba para ver su obediencia, ¿no? Y a cambio ya le da un becerro para sacrificar, ¿no? Ya Abraham de viejo muere, pero con la promesa de que su familia sería una nación grande, porque él es el papá de la fe, ¿no? Después viene ya Isaac, ¿no? El hijo de la promesa, el hijo tranquilo. Isaac era un tipo pacífico, no le gustaba pelear mucho. Se casó con Rebeca cuando él tenía más o menos unos 40 años. Fue amor a primera vista, dicen. Pero no podían tener hijos por 20 años. Por 20 años Isaac oró y nacieron mellizos, Esaú y Jacob. Isaac prefería más a Esaú, ¿no? Porque él era el cazador y traía comida. Y Rebeca prefería más a Jacob, que era más de casa. Una vez hubo hambre y se fueron a vivir con los filisteos. Ahí también Dios le volvió a decir lo mismo que a su papá, ¿no? Que le iba a dar esta tierra y que lo iba a bendecir. Así que Isaac sembraba y cosechaba, digamos. Él era un tipo pacífico y los vecinos le tenían envidia, ¿no? Y él en vez de pelear se iba y hacía otras viviendas en otros lugares. Ya en viejo lo engañan. Él quería bendecir a Esaú, pero Jacob se disfrazó y le robó la bendición. Isaac se enojó y ya pues ya estaba hecho, ¿no? Así que no pudo hacer nada ya. Ya en la historia de Jacob, él nace agarrándole el talón a su hermano, ¿no? A Esaú. De ahí su nombre, el que suplanta. Y sí, pues era medio tramposo el tipo.
Mientras le compra a Esaú la primogenitura por un plato de lentejas, cuando Esaú llegaba muerto de hambre, eh, lo cambió, pues, ¿no? Su primogenitura por la hambre. Y, y bueno, después con la ayuda de su mamá también le roba la bendición de su papá Isaac, disfrazándose. Ya más mayor, ya con su suegro Labán trabaja 7 años para casarse con Raquel, pero también él lo engaña, ¿no? Porque él era engañador, él. Se le da, la da a su otra hija que se llama Lea, ¿no? Pero él no quería, pues la mayor, quería la menor, Dios, ¿no? Y bueno, su suegro le dice que trabaje otros 7 años más por Raquel. Y al final se queda con la doma y se llama dos empleadas más. Tienen 12 hijos, una hija, y de ahí ya esos 12 hijos son pues las 12 tribus de Israel. Ya después él también se hace viejo, pues, ¿no? Se hace viejo y ya de sus 12 hijos ya viene la historia de José, que José era el hijo, el número 11 de Jacob, él, el preferido, ¿no? De Jacob, le hacía túnica de colores y sus hermanos lo odiaban, pues. Para cómo también José soñaba que todos se inclinaban ante él y lo contaba todavía. A los 17 años su hermano lo venden como esclavo a Egipto y le dicen al papá que un animal lo mató. En Egipto lo compran para la casa de Potifar. Él le iba bien ahí, ¿no? Porque él era inteligente y honesto. Eh, hasta que la esposa de Potifar pues lo quiso seducir. Así que ella está mintiendo y lo metieron preso, pues. Ya en la cárcel él interpretaba sueños, pues ayudó a un copero, un panadero del faraón. Y años después el faraón sueña con 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y nadie entiende. Así que el copero se acuerda de José, pues, ¿no? Y le dicen que él sabe interpretar sueños. Así que lo manda a llamar a José y José le dice, pues, que en los sueños que 7 años vienen de abundancia y 7 de hambre. Así que guarden su comida. El faraón le gustó pues todo lo que era José, como era inteligente, así que lo hizo gobernador de todo Egipto, solo debajo del faraón. Ya cuando llega el tiempo de hambre, ya sus hermanos van a Egipto a comprar comida, y ya no lo reconocen. José lo prueba de que cambiaron y al final él le dice que él era él, ¿no? Llora y los perdona. Lo manda a traer a su papá Jacob y ahí toda la familia se instalan en Egipto y viven ahí. Pero ya José cuando está viejo, él dice que cuando muera que lleve su hueso a Canaán, ¿no? Porque él quería ser enterrado allá. Eso sería, querido pastor Valdir. Gracias, hermano Rudy. Gracias, muy. Hermano Freddy. Buenas noches, doctor. Yo voy a hablar de la conquista de Canaán, ¿no? Eh, la conquista de Canaán fue representada por el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿no? Que Dios le había hecho a Abraham, que daría tierra a su descendencia. Después de estar en el desierto 40 años, eh, en- bajo ya el liderazgo de Josué, entran finalmente a la tierra prometida, digamos, ¿no? En sí, Dios lo guiaba, digamos, y Dios lo guiaba y el pueblo obedecía, ¿no? Eh, Antes de la conquista, Israel venía de, del desierto,
era todo, toda la gente era una nueva generación, ¿no? Estaban organizados como pueblos, ¿no? Canaán en sí tenía ciudades fortificadas, estaba llena de idolatría también, estaba dividida en pequeños reinos. Eh, Según en ese tiempo, digamos, a lo que hablaban los demás reinos, que Canaán era muy difícil de conquistar humanamente por las personas que ven ahí, digamos, ¿no? El inicio de la conquista, digamos, ocurrió un milagro en lo que fue el cruce del río Jordán, ¿no? Cuando los sacerdotes entran a los Jordán y se divide el agua y el pueblo cruza, ¿no? Y, y podemos ver también que como dice, Dios va delante de ellos y que dependen de él, de la victoria, digamos, ¿no? Jericó era una ciudad también fuerte con murallas grandes, como lo dicen, ¿no? Dios ordena también, como dice, rodear la ciudad por 7 días, tocar trompetas, gritar, digamos, ¿no? Ya como resultado de todo eso, las murallas cayeron, digamos, sin oponerse resistencia o algo, digamos. Eh, y ahí podemos ver también que la victoria fue por la obediencia, digamos, y no fue por la fuerza humana, sino fue por la obediencia a Dios, ¿no? Y ya el pecado de Acán también podemos ver cuando después de Jericó Israel pierde en Ai. Acán desobedeció, digamos, a Dios, tomó cosas prohibidas que Dios dijo que no habría que tomar de ese pueblo nada, ¿no? Y pues, como resultado el pueblo fue afectado, digamos. El pecado de uno, digamos, afectó a toda la comunidad, todo el pueblo. Y también pasó también el suceso ahí entre medio de los gabonitas, ¿no? De cuando vinieron como extranjeros, como que eran personas lejanas de otros pueblos y lo hicieron, pues, parte de su pueblo, fueron una promesa, un pacto que hicieron. Ahí también Josué tuvo el error de no consultarle a Dios, ¿no? De no consultarle a Dios y qué debía hacer, digamos, porque ellos se disfrazaron como viajeros, que con ropas viejas que vienen de muy lejos, llevaron comida vieja, fingieron, digamos, venir de muy lejos para que los acepten. E hicieron un pacto, digamos, sin saber que eran vecinos ahí, digamos, ¿no? Era un reino enemigo. Cuando descubren la verdad también ya no podían romper, digamos, el pacto que hicieron, digamos. Lo tuvieron que dejar vivir y los hicieron también sus siervos, ¿no? Eh, Ahí el error que cometieron fue no consultar a Dios primeramente, ¿no? Y también que las malas consecuencias de eso traen más adelante, ¿no? También podemos ver la conquista que se realizó fue en 3 etapas, digamos, una campaña central que fue con Jericó y Ai, que se divide el territorio, también la campaña del sur, donde era que varios reyes atacaban, ¿no? Y la campaña del norte, que esa es la gran alianza que hacen entre los reyes, ¿no? Y ahí también podemos ver también esa conquista en esa batalla Dios también hizo detener el sol, ¿no? Para que puedan concluir el tema de la conquista de Canaán, ¿no? Y también podemos ver también ahí en lo que es la distribución de las tierras que se reparten entre las tribus, ¿no? Y, y también Israel también no obedeció completamente, digamos, ¿no? En fin de toda la conquista, no obedeció completamente porque no expulsaron a todo lo del pueblo, digamos. Como les dije también el tema de los gabonitas que permitieron también así sucesivamente la idolatría, ¿no? Y eso hubo problemas a futuro, influencia también negativa de parte de las personas, ¿no?
Y con eso sería, digamos, ¿no? Podemos ver también que Dios sí cumplió la promesa que le hizo, digamos, que la obediencia trae la victoria, que, que el pecado también trae las consecuencias y la desobediencia que también hizo, ¿no? Eso sería. Amén. Estoy colocando sus notas. Ok. Hermanos queridos, ha sido un gusto, una bendición estar con ustedes durante este mes. Espero todo lo que hemos hablado se le haya quedado en sus corazones y siempre les digo, no se queden con lo que han aprendido hoy. Continúen estudiando, indagando, leyendo la palabra. Y ahí está la historia de Israel. Pueden leer otros comentarios también, otros libros, otros textos, para que se puedan ir nutriendo. Así que, ¿alguien tiene alguna palabra o algo que quiera comentar? El tiempo de ustedes. Ah, bueno, pastor, más bien agradecerle, ¿no? Por compartir ese conocimiento para cada uno de nosotros. Las clases eran demasiado interesantes, más cuando los videos nos mostraban, ¿no? Acerca de la historia de Israel. Y muchas gracias, ¿no? Por esa sabiduría que el Señor lo ha bendecido, Señor, estimado pastor. Así también como usted nos recomienda, vamos a compartir también lo que usted nos ha enseñado a otras personas de la misma forma. Ya en otra oportunidad tendremos también para avanzar otra materia, tal vez, estimado pastor. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna Sí, duda? pastor, decirle que siempre, eh, siempre mi familia y yo alegre de poder seguir pasando clases con usted, poder seguir teniéndolo en nuestra vida, ¿no? Porque es un profesor con toda la palabra, con mayúscula, como se dice, se aprende harto. En la forma en que lo dice, o lo cuenta, o lo va transmitiendo, a uno le dan ganas así de seguir aprendiendo, ¿no? Como la forma como lo cuenta y eso es importante, ¿no? Saber poder enseñar y poder llegar a la gente, ¿no? Porque es difícil encontrar maestros que puedan tener ese don, pues, ¿no? Eh, Vemos muchos, pero eh, son algunos, pues, ¿no? Los que son escogidos. Gracias, pastor, bendiciones nuevamente y felicidades por su aniversario igual este fin de semana y que Dios lo siga bendiciendo, pastor, y que lo podamos tener en las siguientes clases. Amén. ¿Alguien más? Muchas gracias. Dios los bendiga. Ok, hermanos, ha sido una bendición, un privilegio. Me voy con esto termino. Hoy en el transcurso del día y hace unos días, cuando hablamos de la historia de Moisés y de Coré, eh, y estoy haciendo un estudio, pero quiero terminar con esto. Eh, Coré era levita, Coré tenía privilegios. Moisés era el encargado de sacar de la esclavitud a Israel, pero a Coré se le entró el orgullo, se le entró la envidia, se le entró eh, eh, querer ser como Moisés, pero tal vez Coré podría, o era más, o podía hacer las cosas mejor que Moisés. Tal vez podía, o tal vez sabía más que Moisés, o tal vez tenía más preparación que Moisés. Pero había una diferencia entre Moisés y Coré. Moisés era escogido por Dios, Coré no. Y esto me voy, hermanos queridos. Detrás de ustedes
detrás de Diana, de Rudy, de Marco, de Wendy, de Freddy, pueden haber mejores que ustedes en su ministerio, en sus iglesias. Pueden haber mejores, pero hay una diferencia. O puede haber mejores que mí, como me lo han dicho ya, en el distrito, en la iglesia. Pastor, esto, hagámoslo, haga esto. Tienen mejores ideas. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros hemos sido escogidos. Ellos no. Puede haber mejor que Rudy, mejor que Wendy, que Marco, que Diana, pero ellos no son escogidos, sino ustedes. Con eso me voy. Dios les bendiga. Que Dios los guarde. Pueden haber mejores, perfecto, pero nosotros somos los escogidos por papá. Dios les bendiga. Los amo, se cuidan y si Dios lo permite, nos veremos en otra materia. Gracias, pastor. Se lo quiero Bendiciones, un montón. Bendiciones. bendiciones, pastor. Amén, amén, sango, pastor.